Hola a todos. En el siguiente resultado, veremos que la combinación de funciones continuas sigue siendo una función continua. Invitamos al profesor Cabeza Cuadrada que nos explique. Tenemos el siguiente teorema. Como siempre, supongamos que tenemos un subconjunto A de los reales. Sea un subconjunto de los reales, f y g, dos funciones que van de A en R, C, un punto en A, alfa, un número real, y además f y g continuas. F y g, funciones continuas en el punto C. Para este teorema, supongamos que tenemos dos funciones que van de subconjunto A a los reales, un número C que está en A, un número real y f y g continuas en C. Entonces, la afirmación dice lo siguiente: inciso 1, la suma f más g, la diferencia f menos g, el producto fg y el producto alfa f son continuas en C. E inciso 2, si h es una función que también va de A en R y h de x es diferente de 0 para todo x en A y h es continua en el punto C, entonces el cociente f sobre h también es una función continua en el punto C. Vean, el siguiente teorema nos da otra forma de encontrar funciones continuas. Una es que la suma, la diferencia, el producto y el producto por un número son funciones continuas y el cociente de dos funciones continuas, que esté bien definida, sigue siendo también una función continua. Bueno, la demostración, demostraremos el inciso A, los demás incisos, el inciso 1, los demás casos son bastante similares. Lo haremos para la suma y para los demás el resultado es análogo. Demostración. Entonces, por hipótesis, f y g son continuas en C. Entonces, demostración, inciso 1, como la función f y g son continuas en C, son continuas en el punto C. Esto implicaría que el límite cuando x tiende a C de f de x es igual a f de C y el límite cuando x tiende a C de g de x es igual a g de C. ¿Qué queremos probar? Que la suma es una función continua. Entonces, pues estimemos el límite. Calculemos el límite cuando x tiende a C de la suma de f más g evaluado en x. Pero recordemos que f más g evaluado en x es una definición puntual. Esto es igual al límite cuando x tiende a C de f de x más g de x. Pero el límite de f existe, el límite de g existe, entonces podemos separar los límites. Esto es igual al límite cuando x tiende a C de f de x más el límite cuando x tiende a C de g de x. Ambos límites existen y uno es igual a f de C y el otro es igual a g de C.
Pero f de c más g de c, por definición de la suma de una función, se define como la suma de fg evaluado en el punto c. ¿Qué hemos probado? Que el límite de f más g cuando x tiende a c coincide con su evaluación. Existe el límite y coincide con su evaluación. Concluimos entonces que la función es continua. Entonces, con este resultado, concluimos que la suma f más g es continua en el punto C. Bueno, y análogamente se hace para la diferencia, para el producto y para las demás. Entonces, los demás casos son análogos, incluyendo el inciso. Entonces, aquí termina la demostración del resultado. Para este resultado hemos usado a una parte muy sutil, y es que, no lo dijimos, pero estamos suponiendo que el punto C es un punto de acumulación, para que podamos calcular los límites. Si el punto C no es punto de acumulación, no podemos calcular los límites. Pero, sin embargo, si el punto C no es un punto de acumulación, la demostración es evidente, ya que todas las funciones en los puntos que no son puntos de acumulación automáticamente son funciones continuas. Entonces, podemos extender esta función, el concepto de continuidad local a continuidad global, a partir del siguiente resultado, que es una generalización de este resultado. Con este resultado podemos poner el siguiente teorema. Sea A un subconjunto de los reales, f, g y h, funciones que van de A en R, C un punto en A, alfa un número real, h de x diferente de 0 para toda x en A, y f, g y h continuas en A. Entonces, inciso 1, f más g, f menos g, f por g y alfa f son continuas en A. Bueno, como estamos pidiendo continuidad local, este ya no es necesario. E inciso 2, el cociente f entre h es continua en A. La demostración es inmediata a partir del resultado que acabamos de demostrar. Ya no solamente en un punto. Si la suma, el cociente, bueno, si las funciones son continuas, ya en todo un dominio, entonces la suma, la diferencia, el producto por un número y el cociente también van a ser funciones continuas en su respectivo dominio. Con esto demostramos que combinaciones de funciones continuas también son funciones continuas.